Tus padres necesitan nuestros ahorros o quiero el divorcio, exigió ella. Me negué. En el juzgado, la confesión de su padre lo cambió todo. Todavía estoy en shock por lo rápido que mi matrimonio se ha desmoronado en los últimos meses. Todo comenzó con una discusión sobre dónde vivir, pero rápidamente se convirtió en amenazas de divorcio y en una revelación brutal sobre lo que mi esposa realmente valora, y claramente, yo no estoy en esa lista. Llevamos casados 5 años. Nos conocimos a través de amigos en común en un evento de música en vivo, y la relación avanzó rápido. Desde el principio, me pareció encantadora, independiente y con valores similares a los míos, construir una vida juntos, apoyarnos mutuamente en nuestras carreras y, en algún momento, formar una familia. Salimos durante un año antes de comprometernos, y nos casamos 6 meses después. Los primeros años fueron excelentes. Ambos teníamos trabajos estables, yo como gerente regional en un centro de distribución, y ella en marketing. Vivíamos en un bonito departamento de 2 habitaciones, ahorrábamos dinero y realmente disfrutábamos el tiempo juntos. Hablamos de comprar una casa y tener hijos, pero sin prisas. Los problemas empezaron cuando su padre perdió el empleo. Había trabajado en la misma empresa de manufactura por casi 25 años hasta que la compañía hizo recortes y lo despidieron con un paquete de liquidación insuficiente para mantenerlos a largo plazo. Mi esposa estaba preocupada por sus padres, lo cual era comprensible. Habían trabajado toda su vida y ahora tenían dificultades económicas. Me lo comentó una noche durante la cena. Su padre buscaba trabajo, pero con 62 años, no era fácil. Entendía la situación y le propuse ayudarles económicamente hasta que su padre encontrara un empleo o decidiera retirarse. Teníamos suficiente estabilidad financiera para enviarles algo de dinero cada mes sin afectar demasiado nuestro presupuesto. Eso es muy considerado de tu parte, dijo con una sonrisa, apretando mi mano. Pero luego soltó la verdadera bomba. No quería solo enviarles dinero. Quería que nos mudáramos con ellos para ayudarles con la hipoteca y otros gastos. No por unos meses, sino de manera indefinida. Y no solo eso, también esperaba que yo destinara el 80% de mi salario para cubrir los gastos de la casa de sus padres. Casi me atraganté con la comida. ¿Qué? Eso es prácticamente todo mi sueldo. ¿Qué pasaba con nuestros ahorros? ¿Con la casa que algún día queríamos comprar? ¿Con el fondo universitario de nuestros futuros hijos? Aún podríamos ahorrar algo, insistió. Además, la casa de mis padres es lo suficientemente grande para nosotros y para los niños que tengamos en el futuro. Mi mamá podría ayudarnos a cuidarlos. Me quedé en shock. Nunca habíamos hablado de vivir con nuestros padres, mucho menos de entregar la mayor parte de mi sueldo. Le pregunté qué pasaría con su salario. Me respondió que contribuiría con lo que pudiera después de cubrir sus gastos personales y otras necesidades. Le dije con calma que esto no era lo que habíamos acordado. Entendía que quisiera ayudar a sus padres, pero renunciar a nuestra independencia y a la mayoría de nuestros ingresos no era la solución. Teníamos que considerar otras opciones. Su rostro cambió por completo. Son mis padres. Me dieron todo. Ahora necesitan ayuda, y tú solo estás pensando en ti mismo. Esa noche fue el inicio de una discusión que nunca terminó. Cada conversación volvía al mismo punto, su insistencia en que yo no era lo suficientemente generoso y mi negativa a destruir nuestro futuro financiero. Su padre nunca volvió a trabajar. Más tarde supe que ni siquiera lo intentaba. Mi hermano, que trabaja en recursos humanos, le consiguió entrevistas para 2 puestos adecuados para él. No se presentó a una, y llegó sin preparación a la otra. Cuando lo mencioné, mi esposa se puso a la defensiva. Está deprimido por haber perdido su trabajo después de tantos años. No puedes esperar que se recupere de inmediato. Le propuse que fueran a terapia. Lo descartó, diciendo que en su familia no hacían esas cosas. Sugerí que sus padres vendieran la casa y se mudaran a un lugar más económico. Se negó rotundamente. No pueden dejar la casa en la que crecí. Luego propuse que su madre, quien llevaba más de 10 años sin trabajar por elección propia, consiguiera un empleo de medio tiempo. Mi esposa reaccionó como si le hubiera sugerido que su madre trabajara en la industria del entretenimiento para adultos. Mi mamá me crió y apoyó la carrera de mi papá. No tiene por qué ponerse a trabajar a estas alturas. Cabe mencionar que su madre tiene 58 años y está en perfectas condiciones de salud. Cada opción lógica que le presentaba era rechazada, mientras que la presión para que aceptara su plan solo aumentaba. Ella empezó a involucrar a su familia en esto. De repente, sus padres me llamaban directamente para hablar sobre la situación. Mi cuñada comenzó a enviarme mensajes, decepcionada porque no estaba aceptando todo sin cuestionar.
Las cenas familiares se convirtieron en reuniones para presionarme y convencerme de que debía renunciar a mi independencia financiera. Cuando el esposo de su hermana perdió su trabajo, se quedaron con nosotros por un tiempo. Durante una de las cenas más tensas, mi suegro dijo que ayudar a la familia era simplemente lo que se debía hacer. Más tarde, me enteré por una prima de mi esposa que su estancia solo duró 3 meses y que pagaron renta todo el tiempo. El punto de quiebre llegó cuando llegué a casa y encontré a mi esposa y su madre revisando nuestros documentos financieros y discutiendo nuestros ahorros. ¿Qué están haciendo?, pregunté, tomando los papeles. Estaban calculando cuánto podríamos darles de inmediato a sus padres. Mi esposa lo explicó como si fuera lo más normal del mundo. Su papá necesitaba un tratamiento dental, y el techo de la casa requería reparaciones. Ahí comprendí que esto no era solo una ayuda temporal. Para mi esposa y su familia, mi sueldo era algo a lo que creían tener derecho. De repente, vi a mi esposa con otros ojos y ya no reconocía a la mujer con la que me había casado. Absolutamente no, dije con firmeza. No vamos a hacer esto. Puedo ayudar a mis padres si lo necesitan, pero no vamos a mudarnos con los tuyos ni a entregarles la mayor parte de mis ingresos. Mi esposa explotó. ¿Nunca te ha importado mi familia? Siempre solo piensas en ti. Si de verdad me amaras, insistió, lo harías. Le respondí, si tú me amaras, no me estarías pidiendo que renuncie a nuestro futuro y a nuestra libertad. La discusión se intensificó hasta que me dio un ultimátum: o nos mudábamos con sus padres y cumplía con sus exigencias financieras, o nuestro matrimonio se terminaba. Me quedé helado al ver lo fácil que le resultaba poner nuestra relación en la balanza. ¿Me estás diciendo que quieres divorciarte si me niego a esto?, pregunté. Si no eres lo suficientemente considerado con mi familia para ayudar cuando lo necesitan, respondió con frialdad, entonces sí. Esa noche, me fui a dormir al departamento de mi amigo Mark, intentando entender en qué momento todo se había desmoronado. Mark y yo nos conocemos desde la universidad y ha tratado con mi esposa y su familia en varias ocasiones. Siempre me pareció raro cómo te trataban, comentó. ¿Recuerdas cuando tomaron tu camioneta prestada por una semana sin avisar? ¿O cuando esperaban que pagaras toda esa vacación solo porque ganas bien? Han estado empujando los límites desde hace mucho. Tenía razón. Hubo muchas señales que ignoré porque amaba a mi esposa y quería llevarme bien con su familia. Pero cuando lo pensé bien, vi un patrón de exigencias y falta de respeto que nunca había querido admitir. Cuando volví a casa, mi esposa actuó como si nada hubiera pasado. Ese era su patrón: hacer peticiones ridículas, amenazar con el divorcio si no aceptaba, y luego fingir que todo estaba bien mientras seguía presionando. Ese agotador juego mental me estaba destruyendo. Así que decidí consultar a un abogado solo para conocer mis opciones. No quería divorciarme, pero sentía que debía protegerme. La reunión me abrió los ojos. En mi estado, si nos divorciábamos, podía terminar pagando una gran cantidad de manutención, especialmente si mi esposa alegaba que estaba acostumbrada a cierto nivel de vida. ¿Ha habido cambios recientes en su situación financiera?, preguntó el abogado. Le conté sobre las exigencias de mi esposa respecto a sus padres. Lleve un registro de todo, me recomendó. Cada conversación, cada demanda. Y evite hacer movimientos extraños con su dinero por ahora. Esa noche, al llegar a casa, encontré a mi esposa y su madre en la mesa de la cocina con un documento frente a ellas. Cuando me senté, lo empujaron hacia mí. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque tenía un mal presentimiento. Es un acuerdo, dijo mi esposa. Sobre cómo ayudaremos a mis padres. Incluía detalles como la fecha de mudanza, el porcentaje de mis ingresos que debía aportar y cómo se dividirían los gastos de la casa. Lo revisé y era evidente que alguien con conocimiento legal lo había redactado. Me obligaba a entregar el 80% de mi sueldo para los gastos del hogar de mis suegros, con ajustes en caso de aumentos salariales o ingresos adicionales. También estipulaba que todo lo que compráramos durante el matrimonio sería propiedad compartida entre mi esposa, sus padres y yo. Me pregunté quién había preparado ese documento, tratando de mantener la calma. Nos ayudó mi primo Ryan, anunció mi suegra con orgullo. Está estudiando Derecho. Coloqué el documento sobre la mesa. No voy a firmar esto, le dije. ¿Por qué no?, preguntó mi esposa de inmediato. Solo pone por escrito lo que hemos hablado. Nosotros no hemos hablado de esto, respondí. Tú lo has estado exigiendo y yo me he estado negando. Eso no es una conversación. Mi suegra tomó su bolso y se levantó. Los dejaré hablar, dijo, lanzándole una mirada a mi esposa antes de salir. En cuanto la puerta se cerró, la actitud de mi esposa cambió por completo.
Se acabó la cortesía, dijo con frialdad. O firmas el acuerdo, o inicio los trámites de divorcio. Créeme, no quieres que eso pase. Mi primo dice que puedo quedarme con la mitad de todo y además pedir manutención. No podía creer su amenaza. ¿De verdad estás diciendo que vas a divorciarte solo porque me niego a entregarles a tus padres casi todo mi sueldo? Te estoy dando una opción, respondió, sin ninguna emoción en la voz. La familia es lo primero. Si no lo entiendes, no hay más de qué hablar. Imaginé que había ido a casa de sus padres, como ya era costumbre. Me quedé solo en nuestro apartamento en silencio, con ese acuerdo sobre la mesa, y me golpeó la realidad: nuestro matrimonio había terminado. No era porque no quisiera ayudar a su familia. Era porque ella estaba dispuesta a sacrificarnos con tal de salirse con la suya. Al día siguiente, llamé de nuevo al abogado y programé una cita formal. Comencé a recopilar documentos financieros, junto con mensajes y correos electrónicos que mostraban sus amenazas y ultimátums. Al revisar nuestras cuentas, sentí un nudo en el estómago. Había transferencias de nuestra cuenta de ahorros a otra cuenta que no reconocía. Llamé al banco y confirmaron que mi esposa había retirado $15,000, casi todo lo que habíamos ahorrado con esfuerzo. Congelé la cuenta compartida y redirigí mi salario a una nueva cuenta solo a mi nombre. Luego la llamé. ¿Qué pasó con los $15,000 de los ahorros?, pregunté en cuanto contestó. Hubo un silencio. Los necesitaba, respondió al final. ¿Para qué? Para la dentadura de mi papá y el anticipo de las reparaciones del techo, confesó. Estaba siendo difícil, así que lo resolví por mi cuenta. No pude decir nada. Se había gastado nuestros ahorros. Era nuestro dinero, le dije. Lo ahorramos juntos para nuestro futuro. Y mis padres son nuestro futuro, contestó. Me di cuenta de que nunca lo entendería. Colgué el teléfono y llamé a mi abogado. Ese retiro sin mi permiso fortalecía mi caso. Además, en nuestro estado, sacar dinero de una cuenta compartida sabiendo que un divorcio es inminente podía considerarse una mala administración de bienes conyugales. Los tribunales no toman eso a la ligera. Mi abogado me aconsejó enviarle una carta formal exigiendo la devolución del dinero y presentar de inmediato la solicitud de separación legal para evitar que me hiciera responsable de sus futuras deudas. Cuando mi esposa recibió la carta, perdió el control. Llegó al apartamento gritando que la estaba traicionando y dejando a su familia en la ruina, lo cual era ridículo, porque tenían casa propia y algo de ahorros para el retiro. Simplemente no podían mantener el mismo nivel de vida. Bien, si eso es lo que quieres, eso tendrás, pensé. Antes de salir, me lanzó una última amenaza. Al día siguiente, presentó la demanda de divorcio, alegando que la había abandonado y dejado a su familia sin ayuda. Exigía manutención, la mitad de todo lo que teníamos y un acuerdo para que yo siguiera manteniendo a sus padres. Mi abogado no estaba preocupado. Me explicó que su demanda era, de hecho, una ventaja para mí. Ella había dejado claro que la razón principal del divorcio era mi negativa a sostener a su familia, y ningún juez aceptaría eso. Sabía que la transferencia ilegal de dinero le costaría caro. Durante nuestra primera audiencia, el juez no se mostró impresionado con sus exigencias. Le ordenó devolver los $15,000 a una cuenta supervisada por la corte hasta que el divorcio se resolviera y rechazó su petición de apoyo financiero temporal para sus padres. Mi esposa estalló de rabia y se volvió aún más vengativa. Empezó a difundir rumores entre nuestros amigos y familiares, diciendo que yo le había sido infiel. Todo era una absoluta mentira. Intentó que me despidieran, llamando a mi jefe con acusaciones falsas de robo. También intentó alegar que yo era abusivo, aunque no tenía ninguna prueba porque simplemente nunca ocurrió. Irónicamente, estas mentiras ayudaron a mi caso en la corte. Mi abogado documentó cada intento de manipulación y presentó todo como prueba de su verdadero carácter y sus intenciones. Descubrimos que ella y sus padres habían planeado todo desde antes de que su padre dejara su trabajo. Encontramos mensajes donde discutían cómo hacer que yo aceptara su plan. En uno de ellos, mi suegra le aconsejaba a mi esposa que se mantuviera firme, asegurándole que eventualmente cedería. La evidencia más contundente salió a la luz durante el testimonio de mi suegro. Bajo juramento, admitió que no había sido despedido. Había aceptado un paquete de retiro anticipado porque simplemente no quería seguir trabajando. Además, exageraron sus problemas financieros para hacer que mi esposa sintiera la obligación de ayudarlos. También confesó que la casa no necesitaba reparaciones urgentes y que su tratamiento dental era solo por estética. Después de esa revelación, los argumentos de mi esposa empezaron a desmoronarse. Su abogado sugirió un acuerdo, pero ella se negó,
convencida de que aún podía salirse con la suya. Eso prolongó el proceso, pero mientras tanto, seguí documentando cada acusación falsa y cada intento de manipulación. Finalmente, el divorcio se resolvió, y el fallo del juez fue completamente a mi favor. No solo me libré de pagar manutención, sino que ella tuvo que reembolsarme los costos legales debido a su conducta deshonesta. Los $15,000 que tomó se restaron de su parte de los bienes, lo que redujo aún más lo que recibió. La expresión en su rostro cuando el juez leyó la decisión fue inolvidable. Por primera vez, comprendió que sus acciones tenían consecuencias y que su plan había fracasado por completo. Al salir de la corte, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Esto no es justo», dijo. «Has dejado a mis padres sin nada». Le respondí con calma: «Tus padres tienen su casa, sus ahorros para la jubilación y se tienen el uno al otro. Nunca estuvieron en la ruina, solo querían más. Y para conseguirlo, tú estuviste dispuesta a destruir nuestro matrimonio». Intentó decir algo más, pero simplemente me di la vuelta y me fui. No había nada más que hablar. Desde que el divorcio se hizo oficial hace unos meses, supe a través de conocidos en común que mi ex terminó mudándose con sus padres. Su papá sigue sin trabajar, su mamá tampoco, y ahora ella es quien los mantiene con su sueldo, exactamente lo que quería que yo hiciera. Pero parece que no es tan fácil ni agradable como imaginaba. Por mi parte, me mudé a un nuevo lugar y conseguí un ascenso en el trabajo. El estrés del divorcio y sus demandas habían afectado mi desempeño, pero ahora puedo enfocarme nuevamente en mi carrera. También he empezado a salir con alguien que respeta los límites y no ve mi dinero como un recurso para explotar. Toda esta experiencia me enseñó algo muy importante: hay que prestar atención a las señales de advertencia y defender lo que es justo para uno mismo. Desde el principio, la familia de mi ex mostró una actitud de superioridad y derecho sobre mis ingresos, pero lo ignoré porque la amaba. Ahora sé que el amor verdadero no debe significar sacrificar ni mi estabilidad financiera ni mi libertad. Si alguien está pasando por algo similar con su pareja o su familia política, esto es lo que aconsejo: está bien ayudar, pero nunca permitas que te utilicen ni que destruyan tu futuro por el beneficio de otros. Y si alguien está dispuesto a poner en riesgo tu matrimonio solo porque no quieres quedarte sin dinero por ellos, tómatelo en serio. Yo no buscaba venganza, solo quería proteger mi bienestar y mi futuro. A veces, la mejor forma de responder es simplemente negarse a ser una víctima y dejar que las consecuencias caigan sobre quien realmente las merece.